Segunda de Samuel, capítulo 9. Señor, esta mañana al abrir tu palabra, Señor, confesamos con nuestros labios que es tu palabra, Señor. Tu palabra dice en Juan que tú eres el Verbo encarnado. Tú eres la palabra que vino a este mundo y se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y no solamente te hiciste hombre en la persona de Jesús, pero viviste aquí y compartiste nuestra vida, viste la necesidad, la experimentaste tú mismo y después fuiste a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Diste tu vida, Señor. Y resucitaste en el tercer día. Creemos que tú estás vivo, Señor, y sabemos que estás aquí con nosotros. Por eso esta mañana queremos confesar, Señor, que es tu palabra y no la nuestra, y oramos que tú nos hables a través de ella lo que tienes especialmente para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También les pido su oración por el pastor Raúl en Perú. Se comunicó conmigo ayer y no sé si saben las noticias, pero hay un problema con la delincuencia, con el crimen muy fuerte ahorita en la ciudad de Lima y está desbordado. Entonces hay muchas protestas en las calles porque hay mucha inseguridad, demasiado ya. Están extorsionando, matando, secuestrando por todos lados. Y sobre todo la zona donde vive Raúl es muy peligroso en estos momentos. Entonces él va a salir mañana, va a organizar una reunión de oración con muchos pobladores de la zona. Y nos está pidiendo que oremos por él, porque hay mucha inseguridad y realmente está bien dura la cosa. Está muy, muy duro. Mucho sicariato, mucho de este tipo de cosas. Y así que oremos. ¿Por qué no oramos en este momento por Raúl antes? Señor, levantamos delante de ti a nuestro amado hermano Raúl, a su esposa Betty, a sus hijos y a toda la iglesia que tú tienes ahí en Ventanilla, Señor. Oramos, Padre, en primer lugar por tu protección, Señor, que tu mano de protección esté sobre nuestros hermanos, cada hermano de nuestra congregación ahí de Horizonte. Señor, esté tu mano sobre ellos de protección, Señor. Y oramos, Padre, por Raúl y por Betty, que tú les fortalezcas en medio de las tinieblas, Señor. Tu palabra dice que en ti no hay tinieblas, pero las tinieblas están ahí, Señor. Así que oramos que tú les hagas luz, una luz, Señor, que ilumine desde donde se reúnen a toda la ciudad de Ventanilla, Señor, a los corazones de aquellos que están entregados a la maldad. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú toques sus vidas. Y, Señor, oramos que tú fortalezcas a Raúl en medio de sus pruebas físicas que ha tenido, su esposa también. Continúes usándolos, Señor. Y mañana esta reunión de oración pueda llegar a tu presencia, Señor, el clamor de tus hijos que están clamando por justicia y por seguridad, Señor. Ten misericordia de Ventanilla y ten misericordia de la iglesia, que es tu iglesia, Señor. Cuídalos y protégelos. Y haznos saber a nosotros qué bendecidos estamos, Señor. Qué bendición tenemos de estar aquí, qué bendición tenemos, Señor, las oportunidades que hay para nosotros. Ayúdanos a ser responsables con eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 9 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Al cual llamaron para sí. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras,
tú con sus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Después de este fin de semana que no estuvimos aquí, estamos retomando la historia de David. Y no sé si recuerdan, ya hemos visto en el capítulo anterior cómo finalmente, después de unas campañas militares, el reino bajo David se ha consolidado y se ha extendido. Ha llegado a regiones que nunca antes había estado. Sin embargo, Dios le había prometido desde antes ya a Abraham que la tierra que ellos poseerían sería desde el río de Egipto hasta el Éufrates al norte. No sé si tenemos un mapa, me gustaría mostrarles, pero estamos hablando de parte de Egipto y por el norte todo lo que es Siria y quizás hasta Irak. Imagínense, eso fue la promesa de Dios. Muchos hoy en día ven a Israel y bueno, muchas cosas que están pasando en esta región, pero si tú comparas el tamaño de Israel con lo que Dios le había prometido, es mucho más pequeño en estos momentos. David lo había logrado extender. Tenía un territorio al cual controlaba y administraba, pero habían otros lugares donde ellos tenían influencia. Así que ya David tenía tranquilidad. Su gobierno estaba bien establecido. Vimos hace 2 semanas cómo él tenía no solamente él solo, pero tenía un equipo, ¿no? Tenía el jefe del ejército, el administrador. Ya estaba estableciéndose la nación. David había tenido deseos de construir el templo, ¿recuerdan? Pero Dios le dijo: no, tú no vas a hacer. El que lo va a hacer es tu hijo. Y el Señor estableció un pacto con David. Un pacto que tenía que ver con su familia y con sus descendientes. Un pacto el cual hizo que David se sorprendiera porque nunca había esperado lo que Dios le iba a decir, que de su descendencia nunca faltaría rey y al final vendría uno cuyo reino no terminaría jamás. Hemos visto cómo esta conexión entre David se da con Jesucristo, el cual es descendiente directo de David. Y nuestro Señor Jesucristo, su reino nunca va a terminar. Amén. Entonces se cumple la palabra y todo lo que Dios había hablado a David, el pacto de David. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a leer en el capítulo 9, porque al final del capítulo 9 y de explicar la historia, quiero hacer algunos paralelos importantes con nuestro propio rey. ¿Quién es tu rey? Ya, una persona dijo Jesús. Ya. Felizmente. ¿Quién es tu rey? El Señor Jesucristo. No sé si tú lo ves como rey o cómo lo ves. Quizás nosotros no tenemos la idea de un rey porque vivimos en la sociedad occidental donde no hay reyes, ¿no? Elegimos gobernantes por 4 años y después viene uno peor que el otro, o todos así, no sé cómo es la cosa. Pero un rey tiene ¿qué cosa? Súbditos. Nosotros somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los súbditos tienen su voluntad sometida al rey. Es difícil llamar a alguien rey si no estás dispuesto a someterte a él completamente. Pero vamos a ver que el corazón de David va a reflejar el corazón de nuestro rey en esta historia. Es bien lindo. ¿Ok? Vamos a la historia. Versículo 1 nos dice que David hizo una pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Se acuerdan ustedes que David, cuando ya estaba establecido, dijo: no puedo dormir tranquilo porque yo estoy durmiendo en esta casa de cedro y el arca de Jehová está entre cortinas? Él estaba interesado en saber qué más podía hacer por Dios, su relación con Dios. Esta historia es un poco diferente porque ahora él se despierta y dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán?
Entonces ahora no está pensando así, ahora está pensando así, horizontal. Ya sabía, ¿no? Su preocupación primero era por el Señor, pero ahora está preocupado así, en el plano horizontal. Y por supuesto se acuerda de su amigo Jonatán. Y ustedes recordarán que David había hecho un pacto con Jonatán, cuando la última vez que se pudieron ver. Y era un pacto de amistad, en el cual él protegería a sus descendientes. Jonatán le dijo, yo sé que tú un día serás el rey, ¿no? Acuérdate de mi descendencia. Yo sé que un día tú serás el rey. Qué difícil fue para Jonatán decir esto, porque Jonatán debería haber sido el rey. Él era el hijo directo de Saúl y el linaje directo al trono. Sin embargo, Jonatán era un hombre espiritual y se había dado cuenta que debido a la maldad de su padre, su linaje ya se había detenido y Dios lo había pasado a otro hombre que era David. Entonces David se acuerda, ya Jonatán ha muerto, ¿recuerdan? Él murió con su papá y su otro hermano en una batalla, y David se acuerda del pacto y dice, ha quedado alguno de la casa de Saúl. Ahora, ustedes recordarán que Saúl fue enemigo de David. Sus últimos años quiso matar a David varias veces, lo persiguió por todos lados. Y en aquel entonces era costumbre de un nuevo rey eliminar a toda la descendencia del antiguo rey. Así eran como eran las cosas en aquel entonces. Entraba un nuevo rey y para asegurarte que nadie te vaya a sacar, tenías que eliminar al antiguo rey y a toda su descendencia. Así era la cosa. Para evitar que hayan problemas en un futuro. Sin embargo, David no es así. David, en lugar de pensar, ok, ¿habrá quedado alguien de Saúl para cortarle la cabeza? Él piensa, ¿habrá quedado alguien de la descendencia de Saúl y de Jonatán para mostrarle misericordia? David era diferente. Así que él fue en contra del principio de la venganza, y tomen nota de esto. Él fue en contra del principio de la venganza y fue en contra del principio de autopreservación, porque en aquel entonces los reyes tenían temor de que algún descendiente del que había sido antes que ellos se sublevara y tomara el poder más adelante. Entonces tenían que preservarse ellos mismos y la mejor manera de hacerlo era eliminar cualquier rastro. Entonces David fue en contra del principio de venganza, número uno, y fue en contra del principio de autopreservación. Cosas que tenemos todos, nos protegemos. ¿No proteges tu trabajo tú a veces? Este me quiere quitar el trabajo. Este me quiere quitar mi territorio, ¿no? ¿Y qué haces cuando estás así en esa situación? Mejor no me digas. Y preguntó por cómo podía encontrar a alguien de la familia de su enemigo. Imagínate. Pero dice que él lo buscaba para hacerle misericordia, a quien yo haga misericordia por Jonatán. Vayan a Primera de Samuel, rápidamente, unas páginas más atrás. Primera de Samuel, capítulo 20, el versículo 14. En el versículo 14 de Primera de Samuel, capítulo 20, nos dice lo siguiente. Eso es Jonatán hablando con David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Este fue el pacto entre estos dos amigos. Tú vas a preservar misericordia con mi casa. Es muy interesante esto del pacto, porque nosotros tenemos un nuevo pacto, es el pacto de Jesucristo. Vamos a ver los paralelos en un ratito. Entonces David quiere cumplir el pacto que había hecho con su amigo. Y vemos en el versículo 2 que dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, soy tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, sí, ha quedado aún un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le dijo, he aquí está en la casa de Maquir,
hijo de Amiel de Lo-debar. Así que quedó un hijo de Jonatán. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Mefiboset. ¿Te gusta el nombre? Mefiboset. ¿Cómo le dirías? ¿Mefi? ¿Merfi? ¿Mefi? Mefi. Ok. Viene el siervo de Saúl que se llama Siba. Y Siba, tenía esta información que había un descendiente, el cual estaba siendo protegido o vivía en la casa de este señor que se llamaba Maquir, hijo de Amiel. Pero miren que le dice a Siba, el rey David, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Esto para despejar todo temor. No solamente le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, porque Siba hubiera dicho, no sé, ¿para qué? Para que le haga misericordia de Dios. Le dijo, sí ha quedado uno, es uno de los hijos de Jonatán. La misericordia de Dios es todo un tema en la palabra de Dios, ¿no? Misericordia, muchos han descrito esta palabra, yo creo que algunos ya lo saben, es no recibir lo que uno merece. No recibir lo que uno merece. Mereces castigo y no lo recibes. Mereces una infracción por haberte pasado la luz roja y no te la ponen. Eso es misericordia, por la misericordia de la persona que estuvo ahí. Es diferente, vamos a ver, que justicia y es diferente que gracia. Estamos meditando en estos tres. La justicia tiene que ver con obtener lo que tú te mereces. Eso es justicia. Pero gracia es obtener lo que tú no te mereces. Lo que tú no te mereces. Entonces hay tres cosas. Misericordia es no tener lo que tú te mereces. Mereces castigo, pero no te lo dan. Justicia es obtener lo que tú mereces. Es algo justo. Pero gracia es obtener lo que tú no mereces. Entonces vamos a ver cómo las tres se mezclan en esta historia, ¿ok? Él quería mostrarle misericordia, algo que no era merecido. Y le dicen, bueno, ha quedado este hijo de Jonatán, y dice que tenía lisiado los pies. ¿Ustedes se acuerdan la historia? ¿Alguno que ha estado atento a las prédicas? A ver. ¿Te acuerdas? Segunda de Samuel 4:4. ¿Quién va a Segunda de Samuel 4:4? Muy bien, una persona estuvo escuchando las prédicas. ¡Ya! En Segunda de Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era como Mefiboset. De muchos años atrás había ocurrido este episodio cuando escapaban y la nodriza lo toma al niño corriendo y se le cae el niño. Y el niño queda lisiado de los pies. Esto es muy simbólico para la historia. Todavía no lo voy a compartir, pero es muy simbólico porque la Biblia lo vuelve a señalar. Estaba lisiado de los pies. No podía caminar, probablemente usaba sus muletas o qué sabemos. Y él estaba escondido en la casa de este señor Maquir, hijo de Amiel. Entonces miren, estaba lisiado de los pies y vivía escondido en la casa de una persona que le ofrecía protección. Vamos a ver más adelante que Maquir se va a volver muy fiel al reino de David y lo va a servir cuando llegamos al capítulo 17. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey David, nos dice el versículo 5, que envió para que le trajeren de la casa de Maquir, ¿no? De Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró ante su rostro e hizo ¿qué? Reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Se imaginan ustedes? Tú eres Mefiboset y estás escondido en la casa de Maquir, ¿no? Y te tienen un cuarto ahí atrás. Y en eso tocan la puerta. Con, 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 con. ¿Quién es? Los siervos de David. Uy, si eres Mefiboset, te escondes, te escapas por la ventana. Yo no sé qué hubiera hecho. Porque tú sabías lo que hacían los reyes en aquel entonces. Buscaban a toda la descendencia para eliminarla. Y yo tendría un terror, como sea, salía arrastrándome pero de un lugar. Entonces imagínate que Mefiboset es tomado por estos soldados
Imagínate cuando están trayendo a Mefiboset a la presencia del rey y él no sabe qué es lo que va a pasar. Lo más probable que él está esperando es que... Y así lo traen a la presencia del rey. ¿Sabes que Dios ha tenido misericordia de nosotros? Cada uno de nosotros somos como ese Mefiboset, ¿no? Que no merecíamos presentarnos delante del rey. No merecíamos. Merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Somos nosotros, ¿no? Y fue traído delante del rey. Pero el rey no va a hacer lo que él piensa. Vamos a ver un poquito más allá. Cuando le traen delante del rey, ¿qué es lo que hace Mefiboset? Lo que haría yo también, ¿eh? ¿No harías eso? Se tiró al piso de David, así, a los pies, y le hizo reverencia. Y le dijo, he aquí tu siervo. ¿No es eso lo que muchas veces tenemos que hacer? Entonces Mefiboset, lleno de temor, se postra delante de David, no sabiendo exactamente o temiéndose lo peor, pero quizás diciendo, quizás tenga misericordia David de mí, y le dice, he aquí tu siervo. Porque creo que tiene que ver también con nuestra propia vida. Cuando tú vienes al Señor y pasas de estar temeroso, tener miedo de Dios, y eres reconciliado con Dios a través de Jesús, tú pasas a ser un siervo. Nos convertimos en siervos. Estoy adelantando los puntos, creo, pero me emociono con esta historia, porque veo el paralelo de tu vida y en mi vida. Pasas de no tener una relación con el rey y vivir en temor a servirle. Y Mefiboset se va a convertir en un siervo de David. Y dice que se postró e hizo reverencia. Tenía todo ese temor. Es importante saber que hasta ese punto David no conocía a Mefiboset y Mefiboset no conocía a David. David había escuchado de él, pero no se conocían. En otras palabras, no tenían una relación. No había relación entre ellos. Apunta a eso porque sabes a dónde voy. No había relación. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces Mefiboset se queda admirado de lo que está escuchando. Porque lejos de recibir el juicio que él merece por ser descendiente de la casa de su padre, enemigos de David, que lo persiguieron por 15 años por el desierto, lejos de recibir lo que él se merece, comienza a experimentar lo que es la misericordia del rey David. No, no te estoy buscando para matarte, te estoy buscando para bendecirte. ¿No ha sido así tu experiencia con el Señor? ¿No te corrías antes de Dios con temor? Dices, ¿para qué me voy a acercar a Dios? Yo soy un pecador, soy como un perro. ¿Para qué voy a ir delante de Dios? Al menos yo me sentía así, otros también se han sentido así en sus vidas. Y Él se presenta y se encuentra con esta misericordia, esta bondad que Él nunca lo hubiera pensado. Y le dice, no, no te voy a destruir. Esto es lo que voy a hacer contigo. Voy a tener misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y ahí viene el pacto. Hay un pacto. Hay un pacto entre estas dos personas, entre David y Jonatán, que impacta la vida de los descendientes de Mefiboset. Ahora Dios se puso de acuerdo con Jesucristo y con el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Y dijeron, vamos a salvar a los hombres, vamos a salvar a aquellos que están ahí perdidos, vamos a buscarlos. Y bajaron, y Él bajó, el Señor Jesucristo, y dio su vida en la cruz. Y antes de partir, Él instauró un nuevo pacto, es el pacto en su sangre, por el cual nosotros podemos tener perdón y ser hijos del Rey. Así que no es por nuestra bondad, es por el pacto que existía ya desde antes y Dios lo había establecido. Dios ama al hombre y estableció ese pacto para salvar al hombre. Pero Dios es un Dios de pactos y lo bonito de los pactos de Dios es que Él nunca falla en su lado del pacto, nunca. Nosotros sí, Israel también tuvo pactos con Dios, pero fallaba todo. Pero Dios nunca falla en su parte del pacto. Así que
vemos aquí que David va a mostrarle misericordia a Mefiboset. Pero ¿en qué consiste esta misericordia? Le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Simplemente le prometió devolverle todo lo que le pertenecía. Era de él, pero ya podía serle quitado. En parte esto es justicia, pienso yo. Hay un versículo que al final lo voy a nombrar, lo quería guardar para el final, pero está en Miqueas, capítulo 6. No sé si ustedes saben de este versículo. Acá está. Miqueas 6:8. Si alguien lo tiene, ¿lo podría leer en voz alta para que todos escuchemos? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que nos ha mostrado el Señor. Hacer justicia, tener misericordia y ser humildes o humillarnos delante de Él. Vamos a ver que está en la historia de David, estas tres cosas van a estar presentes. Número 1, hacer justicia, lo que sea justo. Te voy a devolver tus tierras, son tuyas. Eso es justicia. Voy a hacer misericordia, te voy a devolver tus tierras. Pero no solamente eso, le dice, tú vas a comer en mi mesa. Eso ya no es justicia. ¿Qué cosa es eso? Eso es gracia. Porque eso es darle lo que él no merece. Si con mis tierras estoy tranquilo porque eran mías, ¿no? Pero ahora me vas a invitar que yo me siente a tu mesa, a la mesa del rey, todos los días de su vida. Eso es la gracia. Ahora tú y yo hemos entrado a formar parte de la familia de Dios por su misericordia. Hemos sido perdonados, no hemos recibido la paga de nuestro pecado y por su gracia nos ha hecho ser parte de su familia hoy día. Y ahora el Señor nos ha prometido, como parte de la familia, sentarnos a su mesa. Eso celebramos en la comunión, ¿no? En la Santa Cena. Sentarnos a la mesa. Un día nos vamos a sentar a una mesa ahí, delante del Señor, cuando sean las bodas del Cordero. Y el Señor mismo nos va a servir. Eso ya es gracia. Eso ya, con tal de ser salvo y no morir, ya sería suficiente. Pero esa es la gracia de Dios. La gracia que no podemos entenderla. Simplemente porque Él es Padre. Los que son padres saben a qué me refiero. Tienes que ser padre para entender esto. Cuando tú muestras gracia, porque tú amas a los hijos que has engendrado y les muestras gracia. Voy a hacer un paralelo aquí rápidamente y vuelvo a la historia. Imagínate que tú estás en la calle y encuentras en una esquina un mendigo, un homeless, como le dicen acá. Y siempre vas y lo ves ahí en la esquina. Pero entonces un día pasas y dices, tengo misericordia de él, quiero hacer algo. Y te acercas donde él. Y cuando te acercas lo primero que sientes es el olor. Ugh. Y dices, no sé qué hacer. Pero te acercas un poco más y bueno, tratas de ayudarlo y le dices, hombre, dame la mano, y lo levantas y le dices, vamos a mi carro. Y lo llevas hasta tu carro. Le abres la puerta de adelante y lo subes a tu carro. Y el homeless está así como diciendo, ¿dónde me llevan? Me están secuestrando. Y lo llevas a tu casa. En el camino llamas a tu esposa, a tu esposo, quien sea, y le dices, prepárame el mejor cuarto, el cuarto de huéspedes. Estoy trayendo un amigo. Lo llevas a la casa. Tu mujer abre la puerta y dice, te has vuelto loco, ¿qué estás haciendo? Y lo metes a la casa. Y lo pones en el mejor cuarto. Y el homeless está así, pero ¿dónde estoy? Y tiene un baño ahí limpio. Y entra al baño y se limpia. Y mientras tanto está pensando, ¿qué está pasando en esta? ¿Por qué estoy aquí? Y el hombre está diciendo, tengo que salir de esta casa. Pero en eso toca la puerta el hombre y le dice, ¿cómo estás? ¿Ya estás bien? Sí, baja para que comas con nosotros en la mesa. Imagínate eso. Y baja a la mesa. Y el hombre está así mirando la casa. Y en la mesa están todos los niños. Y la esposa. Y todos están sonriendo. La familia. Y lo haces parte. Y el hombre está ahí, no sabe qué hacer, no sabe cómo conducirse. Se pone a llorar. Amén. Ese eres tú.
Esa es la gracia de Dios, así es. Entonces está el hombre ahí, está comiendo con ellos y le dice, pero falta una cosa más, ¿cuál creen que es? Come ahí con ellos y le dice, perdón, Aleluya, Señor. falta una cosa, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Creo que Guatemala nos impactó. Esto es lo que falta. Le dice, bueno, termina de comer el hombre y dice, ya, ok, me voy. Gracias por haberme ayudado. Y le dice, no, no te vas. ¿Cómo que no me voy? Hoy día te adoptamos como miembro de esta familia. Hijos adoptados. Eso es lo que tú y yo somos. Hijos adoptados del Rey. Y nos ha invitado a su mesa para siempre. ¿Se habrán dado cuenta que el Eric y yo hemos regresado bien llorones? No sé quién llora más, si Eric o yo, no estoy seguro. Bueno, continuemos con la historia. Entonces David le dice, no tengas temor, yo voy a hacer misericordia contigo, vas a comer en mi mesa. Y él se inclina y dice, ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo? Mefiboset recibe la misericordia con humildad, como debe ser. Porque así recibimos nuestra salvación, con humildad, con sencillez, no diciendo, me lo merezco. Porque no te mereces, pero la recibes con humildad. Y él se veía de esa manera, él se veía como un perro muerto. Imagínate, con un perro suficiente, ¿no? Pero muerto. Es bien curioso que con Eric, el primer día que llegamos, les cuento una pequeña historia de Guatemala, ¿sí? Llegamos el primer día y estábamos alojados como a unos 10 minutos de donde estaba la iglesia. Y queríamos caminar, pero me dijeron, no, no caminen, ¿por qué? Es seguro caminar por Antigua, todo, pero el lado donde estaba la iglesia hay una sola vía y hay un lugar que se llama El Rostro, el famoso el rastro se llama, y el famoso rastro. ¿Qué es lo que es? Es donde matan a los animales, ahí, a los caballos, lo que sea, ¿no? Y está ahí camino a la iglesia y en la puerta del rostro, rastro, es igual, no importa. En la puerta del rastro, hay un montón de perros. Y esos perros no los puede tocar nadie, son de la ciudad, así como los tienen así. Pero paran mordiendo a todos los que pasan por ahí. Atacan a todos los que van por ahí. Cada taxi que tomamos nos contaban historias de cómo turistas así bien inocentes van con su bicicleta y ¡pam! Salen los perros y los muerden. Entonces no quisimos andar por ahí, por el rastro. Rastro, ¿no? Rastro. Ok, rastro. O rostro. Y el rastro. Entonces, pero aquí Mefiboset dice, yo soy como un perro, pero no solamente un perro, pero muerto. Soy menos que eso. Y es que en realidad esa era nuestra condición antes de venir al Señor, antes de que Él nos encuentre. Apartados y muertos, sin ningún tipo de valor en realidad delante de Dios. Así que todos estos años que Él se había escondido del rey y vivía en temor y en pobreza, le hicieron sentir a Mefiboset que él no valía nada. También es importante decir esto, porque aunque nosotros éramos pecadores y no merecemos su salvación, pero tú has sido creado de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Hay algo en ti, sea que seas creyente o no, que viene de Dios. No te salva eso, pero eres creación de Dios. Y Dios te ama de una manera particular que nosotros no podemos comprender. Dios ama al hombre. Somos criaturas de Él en ese término. Y Él ama a los que Él ha creado. Por eso es que mandó a Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces, pero lo que pasa es que el pecado nos hace distorsionar la imagen de Dios. Comenzamos a pensar de que no hay mucha esperanza para ti. Tenemos temor de las cosas espirituales o nos metemos con ciertas cosas que nos hacen sentir mejor y vivimos en pobreza espiritual toda nuestra vida y comenzamos a tener baja autoestima de quiénes somos. No valgo nada. ¿No has escuchado eso mucha gente? Y hasta se dan por vencidas, no valgo nada. Ese era Mefiboset, así estaba. Y el Señor lo va a sacar, o David lo va a sacar de esa situación,
Miren lo que dice en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi casa. Le dice a Siba, Siba, tú vas a labrar las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. David le da a Mefiboset siervos para que trabajen las tierras que le estaba entregando. Entonces miren la abundancia de la bendición de David con él, ¿no? Le entrega tierras y le dice no solamente tierras, pero te voy a dar los siervos. Siba, tú vas a administrar todo esto y los hijos de Mefiboset van a poder comer ahí también. Pero Mefiboset dijo, él es diferente. Él comerá en mi casa como uno de los hijos del rey. Gloria a Dios, ahí está. Como uno de los hijos del rey, adoptado. Adoptado. Dice la palabra en el libro de Efesios que hemos sido adoptados como hijos suyos. No merecíamos, pero hemos sido adoptados. La adopción es un término y un concepto bien especial, porque no sé si ustedes han adoptado. ¿Alguna persona aquí que ha adoptado? ¿Nadie? Un perrito. ¿Tu papá? ¿Sí? ¿Has adoptado a tu papá? Sí. Oh, ya. No, Oh. hay dos primas mías que fueron adoptadas por mis papás. Oh, qué lindo. Oh, wow. Porque, no sé, he hablado con personas que han adoptado bebés, ¿no? Y la adopción es algo especial porque tú miras a la criatura y no sabes nada de la criatura. No sabes absolutamente nada, ¿no? Yo tengo un amigo, dos amigos, una pareja, que fueron hasta Rusia a adoptar una bebé. Dios les puso Rusia. Ellos pensaban que iban a adoptar aquí en Estados Unidos. Pero no sé por qué un día dijeron, no, tenemos que ir a Rusia. A Rusia, le digo. Pero acá no hay necesidad, o México, no. Rusia. Y fueron hasta Rusia. Y cuando llegaron a Rusia, ¿qué cosa creen que les dio el Señor? Una niña que tenía síndrome de Down. Eso fue lo que les dio el Señor. Una niña con síndrome de Down. Y no sabes cómo la han amado a esta niña. Se llama María. Los niños en Rusia, en los orfanatorios que tienen síndrome de Down, no sobreviven más de 4 o 5 años. Todos mueren a esa edad más o menos. A ella la adoptaron cuando tenía, ¿cuántos años? ¿3 años? 2 o 3 años. Cuando recién la trajeron, bueno, hay fotos de cuando recién la trajeron, ¿no? A cuando ya pasaron algunos años, era como la noche y el día. Era como la noche y el día. El amor de los padres, cambió todo en esa niña. Hoy día acaba de graduarse, creo, no sé, y me mandaron una foto de ella yendo a su baile de promoción con un joven. Creo que sí, no estoy seguro, pero estaba, creo del high school, no sé qué, algo que estaba, algo de su educación de ella, pero estaba con un jovencito, se iban a su baile y sus papás bien emocionados con ella. Pero eso es el Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio. A los más, lo que nadie quiere, el Señor lo quiere. Lo que nadie quiere, a veces te dices, a mí nadie me quiere, el Señor te quiere. El Señor te quiere. Y desde ahí Él te hace miembro de su familia. Así es el Señor. Así que vemos aquí que le entrega siervos, le entrega la tierra, pero le dice, Él va a vivir conmigo, Él va a morar conmigo y va a comer de mi mesa todos los días. Entonces, tú estás invitado a la mesa del Señor todos los días, no solamente los fines de semana. Él va a estar conmigo todos los días. Y entonces vemos, déjame ver acá. Eran siervos. Ok, vamos al versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y miren lo que añade al final, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué tiene que decir eso? Ya sabemos que estaba lisiado de ambos pies, pero lo repite y lo repite y lo repite. Ya está sentado a la mesa del rey, ya ha experimentado la misericordia, ya le dieron las tierras, ya está en una relación con David, ya son amigos, ya está todo, pero dice que está lisiado de ambos pies. Interesante, ¿no les parece? Es decir, que dentro de este pacto, la debilidad de Mefiboset nunca desapareció. Continuó lisiado de los pies.
aunque su vida era mucho mejor, porque estaba con el rey en el palacio, pero esto todavía no había cambiado. ¿Por qué yo pienso que esto es importante? Porque la gracia que David le mostró, la misericordia que David le mostró a Mefiboset, es una imagen maravillosa de la gracia que Dios nos muestra a nosotros. Él nos salva cuando no merecíamos, Él nos adopta, parte de su familia, Él nos restituye muchas veces las cosas que hemos perdido, nos devuelve más de lo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Pero siempre queda algo que todavía no está 100%. Siempre luchamos contra cosas. No somos perfectos. En muchas áreas de nuestra vida todavía estamos lisiados. Todavía batallamos, tenemos luchas. A veces caemos, pero los levantamos. Pero eso va a cambiar un día. Cuando Jesús derrota, cuando muere en la cruz y Él resucita, hay 3 cosas que Él ha hecho por nosotros. 2 de ellas ya experimentamos. La tercera todavía no la hemos experimentado como miembros de la familia. La primera es que Él pagó por la penalidad de tu pecado. Él pagó por el precio del pecado, que era muerte. Nadie más puede pagar. El justo por los injustos. Esa es la primera cosa que pasa en la cruz. La segunda cosa que ocurre en la cruz y en la resurrección es que ahora Él nos da victoria sobre el pecado. Rompe el poder del pecado. ¿No cantamos? Él rompe el poder del pecado. En otras palabras, no tenemos por qué estar sometidos al poder del pecado. Sí pecamos, pero no tenemos por qué estar sometidos a Él. Hay victoria en Cristo y a medida que tú tienes comunión con Dios, tienes más victoria y más victoria. Son las 2 cosas, ¿no? Paga el pecado, se solucionó. Poder sobre el pecado, hay solución en Cristo. Pero hay una tercera. Y es que un día Él va a remover la presencia del pecado. La presencia. Ya no va a estar ya. Cuando estemos con Él, no va a haber pecado. Ahí va a remover la presencia del pecado. Imagínate. No vamos a poder pecar porque simplemente no hay más pecado. Lo va a sacar, no va a entrar cosa impura delante de Él. Y esa es la total victoria contra el pecado. Por eso decía Pablo a la muerte, ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde estás? Porque él decía, el poder de la muerte es el pecado. Él sabía lo que estaba hablando. Así que estamos esperando eso. Mientras tanto, todavía estamos un poco lisiados. Tenemos que andar recordando quiénes somos. No te puedes olvidar de quién eres. A veces tienes que andar así, ¿no? Sí, sí soy yo. Pero ya estás como miembro de la familia, ya eres hijo del rey, ya estás sentado en la mesa, ya el Señor te está sirviendo, pero un día se acabó el pecado. ¿No estamos esperando ese día cuando ya no exista, no esté en nuestras vidas, ya podamos estar completamente sanos delante del Señor en todo aspecto de nuestra vida? Así que para terminar la historia, hice una lista acá rápidamente. Como Mefiboset, nosotros también nos escondíamos del Señor antes de venir a conocer a nuestro Rey. Éramos pobres, débiles, cojos, temerosos. Estábamos separados de nuestro Rey debido a nuestras acciones. Pero también estábamos separados de nuestro Rey porque no le conocíamos, ni conocíamos su amor. Mefiboset va a experimentar el amor también de David. Otra cosa que me interesó de la historia, así como David encontró a Mefiboset, de la misma manera nuestro rey nos ha encontrado a nosotros. No fue que nosotros le buscamos, él nos buscó, como David también buscó a Mefiboset. La bondad del rey David fue basada en un pacto. La bondad de Dios hacia nosotros está basado en el pacto de la sangre de Jesús. El rey David le devolvió lo que había perdido por derecho. El Señor también nos ha devuelto cuántas cosas en nuestra vida. Una de las cosas más lindas que te devuelve el Señor es el gozo, el deseo de continuar y buscarlo a Él, ¿no? Así como David le regresó a Mefiboset más de lo que le pidió, Él también nos ha regresado más de lo que le hemos pedido. Quizás te ha dado una familia y eso es mucho más de lo que Dios podía darte, pero te la ha dado por su gracia.
O no sé, o otra cosa más. La otra cosa, así como David le otorgó el privilegio a Mefiboset de participar de la mesa, el Señor también te ha dado, entre comillas, el privilegio de participar de su mesa. Es un privilegio. No es que te lo ganaste por ti mismo. Es un privilegio. Y somos recibidos como hijos a la mesa del Rey. Esto nos da dos cosas. ¿Quién sabe cuáles son? Somos recibidos como hijos a la mesa del Rey, lo cual nos da dos cosas. Una es acceso al Rey. Puedes hablar con el Rey. No te tienes que sentar al fondo y nunca hablar con el Rey. Habla con el Rey. Tienes acceso. La idea de la mesa no solamente es comer, es acceso. Es como Juan que estaba al costado del pecho de Jesús. Es acceso a Él. Y la otra cosa es el término que estábamos aprendiendo en Primera de Juan, que vamos a estudiar pronto, es tener comunión con Él. Comunión con Dios. Esta palabra que en griego es la palabra koinonía, que es mucho más que simplemente estar juntos. Es compartir algo íntimo y poderoso que une a dos personas y que finalmente en nosotros nos transforma. Creo que el principal motivo por el cual muchos cristianos batallamos y somos derrotados es porque no tenemos koinonía con Dios. No estamos en comunión con Él. No estamos compartiendo y Él no está compartiendo con nosotros porque no queremos nosotros. Pero al tener comunión con Dios, todo cambia. Vamos a ver eso en Primera de Juan. Juan va a decir, por esto os escribo, ¿no? Para que tengáis comunión unos con otros y nuestra comunión es con el Padre y con el Señor Jesucristo. Para eso es. Y finalmente, otra cosa que me impactó es de que así como Mefiboset se vuelve en un siervo del rey, nosotros también nos convertimos en siervos del rey. Y lo que les dije al final, el hecho que él era lisiado, también nos refleja nuestra imperfección en muchas áreas. Ahora, ¿cómo aplicamos esta historia? Y termino con nosotros, porque ya estamos aprendiendo de nuestro Rey Jesucristo, pero ¿qué hay de nosotros? Porque también hay cosas para aplicar a nosotros, ¿no? De la misma manera que Dios nos muestra misericordia, ahora yo estoy llamado a mostrar misericordia a los demás. Así que no solamente es entre tú y Dios y digas, ay, qué linda esta historia entre yo y Dios, Él me perdona y tiene misericordia y me bendice y me ato. ¿Y tú qué? ¿Tú qué a este nivel? ¿Qué nos dice esta historia? Quizás nos dice que tenemos que buscar a aquellas personas que no queremos buscar para mostrarles misericordia y bendecirlos. Y eso está difícil, pero también nos está comunicando eso. Quizás nos dice que tenemos que bendecir a las personas que no merecen ser bendecidas y que nos es difícil hacerlo. Pero debemos hacerlo porque hay un pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Así que dice la palabra que juicio sin misericordia se hará sobre el que no tiene misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces los dejo con esto. El Señor nos está llamando a tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Dios. Hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Dios. Amén.